donde se estén conectando en el mundo. Yo soy Loren Ibarra, soy parte del equipo de Green Expo Lab y hoy junto con Álvaro Salazar y con Carlos Saito queremos darles la bienvenida a este webinar, este espacio que hemos diseñado para ustedes virtual, en donde queremos compartir un poquito de la información y de los conocimientos que hemos venido adquiriendo durante todos estos años en el área de los drones. Pero esto desde perspectivas, tanto desde la perspectiva de la empresa de Álvaro, que se llama Inmerso. Con esta empresa, Álvaro lo que hace es comercializar drones para aplicaciones, y desde la perspectiva de la empresa de Green Expo Lab, con la que nosotros hacemos, tomamos imágenes con drones y luego las digitalizamos para digitalizar cultivos. Disculpen, qué pena la repetición de la palabra. Pero lo que nosotros hacemos es digitalizar cultivos para hacerlos más rentables. Entonces, queremos como que aplicar estas dos áreas y enfocarlas en la agricultura digital de precisión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con Carlos Saito. Cada uno va a tener aproximadamente unos 20 minutos y al final de la posición de cada uno, lo que vamos a hacer es dejar unos 15 minuticos al final de las dos posiciones para que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. Entonces, por favor, Carlos, ¿comienzas? Claro que sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Como bien dijo Loren, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Carlos Saito. Yo soy el CEO de Green Expo Lab. Y bueno, les doy la bienvenida nuevamente a nuestro webinar, Optimizando los recursos agrícolas utilizando drones de pulverización, imágenes multiespectrales. Un poquito... vamos, para que sepan quién soy yo, quién está aquí presentando. Bueno, yo tengo ya más de 15 años en la industria de drones, desde la industria minera en Perú y hace unos 4 o 5 años últimos en el análisis de cultivos, tanto en Perú como en Costa Rica. Green Expo Lab es una empresa costarricense. Nosotros ya estamos operando acá en Costa Rica desde van a ser 2 años aproximadamente. Y bueno, también he sido docente o soy docente a tiempo parcial del grupo de investigación de la Universidad Católica en lo que son drones y siempre pues brindando muchas, digamos, capacitándonos nosotros mismos en diferentes lugares, ya sea de manera presencial o virtual, siempre para llevar las mejores soluciones digitales a nuestros clientes. Y en este caso en particular, pues les voy a comentar acerca de Green Expo Lab, un poco qué es lo que hacemos nosotros, algunos casos de uso, las soluciones digitales que utilizamos. En Green Expo Lab nosotros trabajamos bajo un lema que es lo que no se mide, no se puede mejorar, de Lord Kelvin, y queremos democratizar el acceso a la tecnología e información para mejorar la rentabilidad en el campo. Estamos creando estas soluciones digitales. Y esto lo hacemos a partir de las imágenes multiespectrales, ya sea de satélites o de drones. Utilizamos estos insumos para crear mapas, crear índices vegetativos y demás, que ahorita les voy a pasar a explicar. Un poco de motivación, por así decirlo, para que digan, digamos, muchas veces se piensa que esta tecnología tiene que ser utilizada por los países grandes, donde hay grandes áreas de producción, donde, digamos, cuando la producción es más local, es más de familia, por así decirlo, esta tecnología quizás no piensan muchos que no se adopta tanto, y no es tanto así, ¿no? Por ejemplo, Holanda tiene un territorio de 41.543 kilómetros cuadrados, representa eso 0.6% de la tierra fértil de los Estados Unidos, pero exporta tanto alimento como el 60% de los Estados Unidos. Y es actualmente, o hasta hace unos años atrás, el tercer exportador de alimentos a nivel mundial. Y entonces, muchos de los campos de cultivo en Holanda son familiares, son de empresas no pequeñas, son grandes, digamos, pero digamos no son de extensiones como de repente las encontramos en otros países como Brasil, Argentina o el mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta tecnología es totalmente aplicable, digamos, en diferentes tipos de ámbitos y eso para que lo tengan ahí claro también.
Y la oportunidad nosotros que hemos visto es básicamente, pues hay un presente, por así decirlo, que se podría decir que es hoy o hace unos años atrás, donde mucha de esta información que le llega al productor, ya sea que es de drones, de satélites, de información de campo, de datos meteorológicos y demás, el productor muchas veces no sabe cómo utilizarla. Y eso nos hemos dado cuenta nosotros. Nosotros cuando vamos donde un productor y conversamos con él y le decimos, mira, tenemos estas imágenes, te podemos dar esta información, muchas veces dice, bueno, pero ¿cómo la uso? ¿Cómo la puedo utilizar? Ya tengo, digamos, o ya me han ofrecido este servicio antes y demás, ¿no? Entonces, a futuro, por así decirlo, por eso que yo muestro esta lámina, hacia futuro, nosotros pensamos que toda esta información debería descentralizarse y debería demostrarse, por así decirlo, lo más importante. O sea, a partir de todo el análisis, todo el proceso que se puede hacer de toda la información que venimos recolectando, decirle al productor, mira, esto es lo que está pasando. Este es lo que tenemos que mejorar. Esto es lo que pasó el mes pasado, mira cómo se está comportando este mes. Entonces, de esa manera, el productor simplemente se va a concentrar en agarrar esa data, lo más confiable, por así decirlo, y tomar la decisión más adecuada. Y aquí un poquito de la teoría, porque si vamos a hablar de las imágenes, pues hay que entender qué de las imágenes es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de que nosotros, para poder obtener este buen análisis del cultivo, utilizamos un valor o un dato que se llama la reflectancia. Quiere decir que tanta luz está reflejando la planta al momento que se capturó esa foto. Y esa foto en diferentes bandas de la luz que ahorita las vamos a ver. Entonces, una planta saludable va a tener una reflectancia o va a reflejar la luz de una manera diferente a una planta muerta. Y es ahí donde ya se pueden comenzar a ver diferencias, por así decirlo. Al mismo tiempo, muy importante es, como ustedes de repente lo conocen o no, en el mercado hay múltiples cámaras multiespectrales, porque para hacer este trabajo es muy importante trabajar con una cámara multiespectral. Y una cámara multiespectral son de estas que vienen digamos, varios lentes en una misma cámara. ¿Por qué? Porque cada lente de esos se centra en un ancho de banda diferente de la luz. Entonces, tenemos los drones de la marca de DJI, la marca Micasense, la marca Centera y otras marcas. Al fin y al cabo son ustedes o nosotros los que vamos a decir cuál es la marca o la cámara que más nos conviene. Pero un dato, por así decirlo, que es muy importante es conocer en qué ancho de banda está trabajando esa banda en específico que voy a capturar al momento que se toman las imágenes. Entonces, ahí es donde pueden variar las marcas, ¿ok? En cuál es el ancho de banda que captura. Entonces, cuál es el ancho de banda que nosotros necesitamos para el análisis posterior que queremos hacer. Entonces, ahí tenemos, y también qué bandas son las que se toman con estas cámaras multiespectrales. Por ejemplo, de repente, ustedes lo conocen o no, el Mavic 3 multiespectral de la marca DJI no incluye la banda azul, mientras que las otras versiones de cámaras multiespectrales sí incluyen la banda azul. En algunos casos esta banda azul, digamos, no es tan crítica para ciertos índices vegetativos, pero para ciertos experimentos, para ciertas pruebas o para ciertos resultados, de repente sí lo sea. Ahí va a depender, digamos, cuál es la banda, digamos, el número de bandas que ustedes desean y el ancho de banda de cada una de ellas. Y es así como nosotros podemos diferenciar cada uno de estos anchos de banda, ¿no? Y eso es muy importante, que cada ancho de banda esté bien diferenciado. Por eso que nosotros siempre recomendamos que hacemos este trabajo de agricultura de precisión con imágenes, sean imágenes multiespectrales. Porque, digamos, tenemos esta separación. A partir de esta separación, nosotros vamos a poder ver cuánto de reflectancia tiene la planta en cada una de estas bandas y a partir de ahí podemos ya comenzar a armar lo que se conoce como las firmas espectrales y más allá de eso poder armar los índices vegetativos. Asimismo, la cámara multiespectral tiene que trabajar con un sensor de luz, porque es muy importante estar midiendo constantemente, en la medida que vamos tomando estas imágenes, cuánta luz, ¿ok?, se está irradiando, ya sea en el campo o hacia el dron mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final tenemos que hacer una corrección radiométrica
para poder entender cuánta luz es la que realmente se ha reflejado hacia la cámara. Y luego tenemos nuestros paneles de reflectancia. Y los paneles de reflectancia nos sirven a nosotros para poder calibrar, digamos, los diferentes tonos de grises, porque las imágenes multiespectrales vienen en escalas de grises, y poderle decir al software al momento que va a procesar, por si acaso, este tono de gris tiene esta reflectancia en estas bandas de la luz. Y entonces él ya toma esas líneas bases y a partir de ahí comienza a procesar. Ahora, no es indispensable utilizar los paneles de reflectancia, mientras que sí es muy indispensable utilizar un sensor de luz. Eso, digamos, sí tiene que utilizarse sí o sí, y casi todas las cámaras, no voy a decir todas, pero casi todas las cámaras multiespectrales vienen con un sensor de luz. Pero no todas traen un panel de reflectancia, porque hay índices vegetativos que ya están normalizados, que hasta cierto punto no necesitan un panel de reflectancia. Otros índices un poco más especializados sí lo van a requerir. Y es así como se ven nuestras imágenes multiespectrales. Este es un árbol de café. Nosotros ya tenemos aproximadamente 2 años de información en lo que es café, tomando data en lo que es café. Entonces, conocemos mucho de cómo se comporta este cultivo entre las imágenes y la sintomatología y demás. Pero una imagen RGB como tal, bueno, es como la verían nuestros ojos. En la banda azul se ve más oscuro, como le digo, estas 5 de aquí son las bandas multiespectrales. La banda azul se ve un poco más rojo porque la luz es absorbida por la planta, entonces menos luz es la que está reflejando, mientras que en la banda NIR es más luz la que está reflejando, por eso se ve el arbolito de café de color blanco, o casi blanco, por así decirlo. En la banda del borde rojo, o lo que se conoce como red edge, se ve un poquito más blanco, pero no tan blanco como el NIR, porque no llega a reflejar tanto esta luz. Entonces, de esta manera nosotros también, simplemente con cada uno de estos mapas de reflectancia o imágenes multiespectrales como tal, ya podemos ir viendo o ir, no sacando conclusiones, pero ir entendiendo cómo es el comportamiento de este cultivo, si sabemos comprender el manejo de estas imágenes. Y a partir de estas imágenes multiespectrales, cada una en su banda, como lo han visto ahí, nosotros vamos a crear índices vegetativos. Y como ustedes de repente lo conocen, hay múltiples índices vegetativos, hay cientos de índices vegetativos, ¿okay? Para diferentes tipos de sintomatología, para diferentes tipos de cultivo, para diferentes tipos de enfermedades o diferentes aspectos que queremos resaltar o ver en las imágenes. Entonces, lo que hace un índice vegetativo es utiliza estos valores de reflectancia de cada píxel de estas imágenes para resaltar alguna característica particular del cultivo. Ya sea que lo que queremos resaltar sea plantas que están creciendo bien, o lo que queremos resaltar sean plantas estresadas por, digamos, déficit de agua, o mucha agua de repente, o alguna plaga o alguna enfermedad. Entonces, el índice vegetativo lo que nos hace es resaltarnos esas particularidades que podrían estar presentándose para nosotros ir a ver a campo y ir a ver de manera ya más localizada qué está pasando. Por lo general, el índice vegetativo no nos dice qué está pasando, pero sí nos lleva al lugar donde algo puede estar ocurriendo. El más conocido es el NDVI, que es una fórmula matemática donde la banda NIR se resta con la banda roja y se divide entre la banda NIR más la banda roja. Y cuando hablamos de agricultura de precisión, muchas veces uno piensa, bueno, yo solamente me tengo que concentrar en la parte o en el ciclo productivo como tal. Y no es así. ¿Ok? Se puede hacer agricultura de precisión antes de y también después de. Antes de, por ejemplo, para el tema de conteo de plantas. Queremos saber cuántas plantas se han sembrado, cuál es el área productiva y demás. Ahí hacemos antes del ciclo productivo como tal. Luego monitoreamos todo ese ciclo productivo, ocurre la cosecha y luego tenemos que ver qué es lo que ha quedado o cómo ha quedado. Por ejemplo, en nuestro caso, a veces hemos monitoreado cultivos de caña de azúcar post cosecha y nos piden contar las plantas que han quedado para saber si tienen que hacer una resiembra o no. Entonces, el todo, digamos, se puede monitorear antes, durante y después. No solamente es empírico, por así decirlo, lo de las imágenes para la parte del ciclo productivo de la planta.
Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente, o vamos a campo nosotros mismos y tomamos la información, o ya sea que la adquirimos de los satélites, o muchas veces nuestros clientes tienen drones, manejan drones, y no se quieren meter mucho en el tema de procesamiento, el análisis y demás, sino quieren solamente tener la data para la toma de decisión. Entonces ellos nos envían su información, nosotros se la procesamos, se la analizamos y les entregamos estos resultados que ahora, que ahora van a ver, digamos, qué tipo de resultados son los que podemos entregar nosotros. Pero digamos, lo que hacemos es el acompañamiento. Siempre estamos, eso también es algo muy importante dentro de este servicio, por así decirlo, acompañar al productor durante todo este proceso, porque muchas veces esta información es muy nueva y no sabe cómo utilizarla. Y es ahí donde nosotros, desde su parte, de repente tienen que acompañarlo, explicarle al productor y decirle, mira, esto se utiliza de esta forma, se hace así, vamos a llevarlo de esta manera y demás, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que traemos a la mesa? Porque entendemos que los agricultores ya conocen de esto, ¿no? O sea, digamos, conocen su campo, saben, tienen experiencia, tienen conocimiento y tienen herramientas. Y lo vienen haciendo esto por muchos años. Y nosotros venimos con esta tecnología, ¿para qué? Para traerles información y el apoyo continuo. Entonces, eso es lo que nosotros aportamos dentro de todo el ciclo productivo que se está dando y que ya se ha venido dando durante muchos años. Entonces, ¿cómo queremos nosotros encajar o cómo de repente ustedes quisieran encajar cuando van a ofrecer este servicio, por ejemplo, es entrar en eso, entrar en que nosotros les vamos a proveer la información que va a complementar sus experiencias, sus conocimientos, sus herramientas para una toma de decisión. A partir de ahí, digamos, nosotros lo que buscamos es que se deje de utilizar el lápiz y papel, porque muchas veces es lo que se utiliza en campo, y pasen a utilizar un paquete tecnológico integral, donde van a haber muchos recursos, muchas evaluaciones, creación de contenido, dashboards y demás. Lo que es llevarlo como toda industria que ha pasado de ser análoga, por así decirlo, a llevarla a ser digital. ¿Por qué? Porque eso nos puede generar más rentabilidad. Y aquí, digamos, ya algunos de los resultados que hemos venido obteniendo durante estos años. Cuando trabajamos con imágenes de satélite, podemos hacer clasificación supervisada de uso de suelos. Estos son aproximadamente 43,000 hectáreas que nos pidieron, digamos, pueden separar lo que es bosque, lo que es café, lo que es pasto, lo que es zona urbana, lo que son caminos, lo que son ríos y demás cosas. Entonces, sí, esas actividades las podemos hacer, se pueden hacer con las imágenes, especialmente también si son imágenes en diferentes bandas, como les digo, hacer esa clasificación supervisada de uso de suelo para cuantificar cuánto café, en este caso, o cuánto de cierto producto se está cultivando. Luego también con las imágenes satelitales podemos hacer un monitoreo temporal del estado del cultivo, ya sea que, digamos, podemos generar un histórico de 5 años de repente para ir viendo cómo se ha venido dando, o podemos hacer una comparación de un año donde ocurrió un fenómeno de niño, por ejemplo, versus un año donde no ocurrió un fenómeno de niño y saber, digamos, qué implicancias tiene uno con el otro. Entonces, ¿por qué? Porque la data satelital nos permite eso, tener data histórica para poder hacer proyecciones hacia futuro. Y eso nosotros tratamos de hacer, digamos, monitoreando las diferentes fincas con estas imágenes. Y luego, digamos, ya cuando entramos más a uso de drones, por así decirlo, primero, muchas veces el productor no conoce cuánta área tiene. Muchas de nosotros hemos ido al campo y le hemos preguntado ya, señora, ¿cuánta área productiva tiene? Creo que tengo 3 hectáreas, creo que tengo 5 hectáreas, creo que tengo 50 hectáreas. No saben realmente. Entonces, eso es muy importante, medir bien las áreas productivas. A partir de ahí podemos hacer planos de elevación para que puedan de repente planificar los drenajes, planificar, digamos, las pendientes, cómo sembrar y demás. Y también podemos ofrecerles curvas de nivel. Entonces, eso es lo más básico, por así decirlo, dentro del paquete tecnológico que nosotros desarrollamos. Pero, digamos, con una toma de imágenes se pueden sacar todos estos resultados también. A partir de ahí,
se puede separar, digamos, porque muchas veces ese cultivo viene mezclado con otros cultivos. En ciertas cosas, por ejemplo, este es el caso de café. Acá en Costa Rica lo combinan con el aguacate o el banano u otros árboles por ahí. Entonces, separamos, digamos, lo que nos interesa de lo que no nos interesa. En este caso, pues hemos separado los árboles que no son de café y nos quedamos solamente con el área productiva de café como tal. Y luego, a partir de que ya hemos separado, digamos, ya lo tenemos separadito el cultivo, ya sea de la tierra o de otra vegetación, pues comenzamos ya con la evaluación fitosanitaria. Y ahí es donde comenzamos a detectar anomalías. En el lado de la izquierda, como se ve ahí, hay piña. Digamos, comenzamos a detectar malezas, comenzamos a detectar áreas que pueden estar siendo atacadas por algún tipo de enfermedad. Aquí, por ejemplo, en esta área de café, ven que justo este corredor, por así decirlo, y este corredor de aquí son los afectados. Entonces, ahí es donde le decimos al productor, mire, vamos a revisar esa zona, porque ahí puede estar pasando algo. En todo lo demás se está comportando bien. Vamos a ese lugar. Y por la experiencia y por la data que ya venimos manejando, pues sí hemos podido corroborar que donde el índice vegetativo marca rojo, por así decirlo, es porque hay alguna plaga o alguna enfermedad que se está presentando. Lo mismo hemos hecho, digamos, en otro tipo de cultivos, en arándanos, por ejemplo, en caña de azúcar también, identificando, digamos, exceso o, digamos, falta de clorofila en la planta, falta de nitrógeno en la planta y demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos línea por línea en la caña de azúcar, vemos cómo por este lado se marcan, digamos, ciertas líneas de caña de azúcar que están teniendo cierto déficit, en este caso en lo que es nitrógeno en planta, ¿no? Y por aquí en el arándano también vemos lo mismo. Entonces, eso ya es separando, porque no queremos que se nos meta ruido del suelo, ruido de otra vegetación y demás, no, sino queremos concentrarnos en lo que realmente estamos analizando. Y también podemos identificar malezas, bueno, en este caso es en piña, por ejemplo, es un cultivo que trabajamos bastante acá en Costa Rica, pero la misma metodología de trabajo y demás la hemos aplicado en caña de azúcar, en maíz y demás para identificar malezas. Entonces, eso es, ¿no? Porque también esto le va a permitir al productor ahorrar en los insumos que utiliza justamente en este caso que son malezas para los herbicidas, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene que aplicar en todo ese bloque, sino tiene que aplicar donde realmente se necesita. Y luego, bueno, también trabajamos porque, digamos, ya cuando tenemos las imágenes, digamos, lo principal es tener bien las imágenes, ¿no? Y a partir de que tú tienes bien las imágenes, puedes hacer múltiples análisis. Y otra cosa que ofrecemos dentro de todo esto es que si las plantas se pueden contar, las contamos. Ya tenemos los algoritmos necesarios para poder contar plantas de café, pequeñas, grandes, plantas de piña, hemos trabajado con caña de azúcar, hemos trabajado con melón, con sandía, con cítricos, con aguacate, con palma africana. Hoy día en la mañana estuvimos en un campo de ornamentales, también haciendo el conteo de esas plantas. Entonces, ya esto, digamos, es parte, por así decirlo, de los análisis que hacemos justamente para también poder individualizar el análisis de cada una de ellas, ¿no? ¿Y por qué es importante, digamos, en el café o en otros cultivos hacer este conteo de plantas? Porque pues uno necesita saber la densidad de siembra, o sea, cuántos árboles hay sembrados en esa área productiva. ¿Ok? Porque a partir de ahí uno va a poder decir, ok, ¿cuánto insumo necesito? O cuánto puedo yo proyectar de la cosecha que voy a tener, porque muchas veces al entender que hay, por así decirlo, 5.000 árboles, uno puede decir, ok, 5.000 árboles me van a dar una cosecha de tantas toneladas de café, o de mango, o de palto, por ejemplo, ¿no? Mientras que si no lo sabemos, uno de repente compra insumos como lo compró el año pasado, pero no sabe cuántas plantas hay sembradas ahí, y de repente o le está poniendo más insumo el que necesita o menos insumo el que necesita esa área productiva. Y de repente está malgastando su dinero y no es lo que buscamos, digamos, con esa información. Y también podemos trabajar con la nube de puntos,
que se genera ya sea a partir de sensores LIDAR, de repente lo conoce, que es un sensor láser, o también de la nube de punto de las imágenes para determinar ya sea la altura de los árboles, que en ciertas ocasiones es importante tenerlo, o también hemos trabajado en temas forestales o en temas de bosques para diferenciar el bosque del suelo, ¿no? Y tener ya, digamos, todo el terreno como tal, sacando todo lo que es la vegetación. Entonces, digamos en ese procesamiento es lo que nosotros trabajamos también para colaborar, ya sea en árboles frutales o en temas de bosques. Y, digamos, también podemos hacer la zonificación para hacer ya sea evaluaciones más focalizadas o aplicaciones de producto más focalizadas, que es lo que Álvaro le va a comentar en un ratito. Entonces, a partir del comportamiento del área productiva, a partir de los índices vegetativos que se van sacando y entendiendo cómo está yendo ese ciclo productivo, uno puede decir, ok, aquí voy a necesitar más producto, aquí menos producto, quizás me tengo que concentrar por esta área, o quizás no le está llegando producto a esta otra zona, mejor uso un dron en esta zona versus una aplicación manual de repente. Entonces, eso se puede obtener haciendo estos mapas de aplicaciones focalizadas. Y luego toda esta data, porque digamos vamos a tener data, ¿no? Cada vez que vamos a campo recolectamos imágenes, son cientos, miles de imágenes en ciertos casos, y como ustedes saben, cada píxel es un dato. Y entonces lo que hacemos nosotros es lo tratamos de resumir, lo tratamos de consolidar en dashboards, en gráficos. ¿Para qué? Justamente porque lo que yo les mencionaba al inicio, para que al productor le sea más fácil comprender qué es lo que está viendo en esa imagen. Entonces, cada finca, cada lote, cada parcela productiva les va a ir contando a ustedes una historia. O ustedes tienen que hacer que el productor sienta que cada finca le cuenta una historia, un comportamiento, qué está pasando, qué hice bien, qué hice mal, qué puedo corregir, y tener a partir de ahí un histórico. Si tienen datos de clima, muy importante, lo pueden, digamos, traslapar, por así decirlo, con la data que tienen en campo para saber, digamos, en épocas de mucha humedad, en épocas de poca lluvia, en épocas de donde hay mucha lluvia y demás, cómo cambiaron estos índices vegetativos, qué fue lo que pasó. ¿Para qué? Para tener ese histórico, y como yo siempre lo digo, para que cada finca, cada lote, cada parcela nos vaya contando una historia. Digamos, y al final a lo que queremos llegar es que consolidar toda esta información en una plataforma que ya estamos creando, donde ya el productor pueda ingresar, ver sus resultados propios, y esto le pueda servir, digamos, para certificaciones, para temas de trazabilidad, para préstamos bancarios y para principalmente toma de decisiones y para poder mejorar su rentabilidad y productividad. Quiere decir que ya pueda ir a una certificadora y decirle, mire, acá tengo todo mi histórico. Acá tengo cómo lo he venido manejando, cuánto he gastado, cuánto es mi área productiva, cuántos árboles tengo sembrados, o cuántas semillas coloqué, cuánto gasté y cuánto préstamo necesito para mi siguiente campaña, para mi siguiente ciclo productivo. Entonces, muy importante, por así decirlo, tener que el productor entienda cómo manejar esta información. Aquí, por ejemplo, un escenario práctico, digamos, para que más o menos se den una idea digamos, cómo manejar los números, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro monitoreo podría costar en ciertas ocasiones $30 por hectárea para un cultivo de piña, por ejemplo, en el que en una hectárea de piña se pueden sembrar hasta 65,000 plantas, pues el costo de producción de una planta de piña puede ser de $0.28. Pero a nosotros decir, ok, vamos a cobrar por monitorear, contar, hacer el análisis fitosanitario y demás, $30 por hectárea, ¿eso cuánto representa por planta en esa hectárea? Representa $0.0005 por planta. O lo que representaría el 0.16% del costo que ya tiene el productor para producir esa hectárea de piña, ¿no? Entonces,
En 12 meses de monitoreo de esa única hectárea, por ejemplo, solamente le va a representar 2% del costo de producción de esa hectárea. Nuestro valor de $30 por hectárea, por ejemplo. Pero nosotros ya hemos podido cuantificar que podría tener un ahorro del 15% en la producción de esa hectárea al disminuir de repente la mano de obra, los insumos y demás, y su rentabilidad puede llegar a mejorar hasta en un 10% por hectárea. O sea, quiere decir, va a tener menos, en el caso de la piña, menos piñas que va a tener que desechar, mejor monitoreo, controles de maleza y demás cosas, ¿no? Pero esto, digamos, ustedes lo podrían extrapolar a cualquier otro cultivo, por así decirlo. Y en lo que es el café, por ejemplo, también, como les comentaba hace un rato, pues no se conoce cuánta, en algunas ocasiones, no solamente pasa con el café, pasa también con otros cultivos, no se sabe cuánta área de siembra hay, cuántas plantas sembradas hay. Entonces, si en un área productiva se espera tener 3.000 plantas sembradas, que eso nos podrían dar 500 fanegas de café, y en realidad, pues si hay 2.600 plantas, pues en la realidad solamente vamos a producir 433 fanegas. Pero digamos, eso muchas veces el productor no lo conoce hasta que comienza a cosechar, cuando debería de ser una de las primeras cositas que tendría que conocer al inicio del ciclo productivo, ¿no? Con cuántas plantas estoy trabajando, para cuántas plantas tengo que producir. Y de la misma manera, si nuestro costo por hectárea es de $30, o nuestro precio por hectárea, mejor dicho, es de $30, en un área productiva donde hay 3.000 plantas, eso podría representar $0.01 por planta. ¿Okay? Entonces, muchas veces se piensa que es caro también, pero si ven los beneficios que se pueden obtener y ven, digamos, que va a haber una rentabilidad, entonces ahí es donde, digamos, hace sentido este trabajo, por así decirlo. Beneficios, les he ido mencionando durante la presentación los beneficios: trazabilidad, seguimiento temporal, gastar menos en los insumos, tener la trazabilidad para pedir préstamos bancarios, precisión a dónde tengo que ir a monitorear, el manejo más preciso de los riesgos y demás, ¿no? Y bueno, nosotros queremos que el agricultor sea el héroe en esta historia que estamos creando. Los invitamos a nuestra comunidad, a nuestras redes sociales. Ahí tienen mi información de contacto también. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Álvaro, que les va a contar un poco casos de uso con los drones de fumigación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Le damos el paso a Álvaro. Antes de dar el paso a Álvaro, queremos comentarles que justamente Álvaro les escribió en el chat. Si tienen algunas preguntas, las pueden ir colocando allí para que al final de la sesión de Álvaro podamos contestarlas de manera masiva para que ustedes las escuchen todas. Buenísimo. Gracias, Loren. Gracias, Carlos. Excelente presentación. Bueno, ahora si dejas de compartir tu pantalla, Carlos, para yo entrar y compartir la mía, por favor. Perfecto. Ok, les comparto ahora. Excelente. Se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Buenísimo, excelente. Sí, se ve. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Estamos seguros de que esta información, estas experiencias que les estamos compartiendo, les va a ser de mucho valor. Bueno, ahora es mi turno. Yo les voy a comentar sobre un caso que tuvimos a principios de este año. Una de las empresas agroexportadoras de arándanos del Perú nos llamó para hacer pruebas técnicas, para hacer una asesoría de implementación de drones de pulverización en su fundo. Así que fuimos 3 días y hicimos una serie de pruebas en sus campos. Y ahora les voy a hablar un poco de esto. Esta empresa, para esta presentación, nos pidió que mantengamos en reserva su nombre y algunos datos, así que nosotros
respetamos eso y bueno, compartiremos igual lo que les compartiremos, le va a ser de mucho valor. Yo soy Álvaro Salazar, soy fundador de Inmerso. Nosotros somos representantes autorizados de DJI Agricultura en el Perú. Un poco de mí, yo soy antropólogo de la Universidad Católica del Perú. Y bueno, las vueltas de la vida me han vuelto empresario en el ámbito de tecnología. Yo viví en Estados Unidos desde el 2004 hasta el 2014. Ahí fundé un par de empresas y luego regresé al Perú en el 2015 y acá ya me aboqué al área de tecnología, de industria tecnológica y específicamente a la industria de los drones. Bueno, tengo experiencia desde el 2015 en el desarrollo de negocios en la industria de los drones. Fui director de DJI Enterprise y DJI Agricultura en la empresa All4Drones desde el 2017 hasta el 2019. Y el 2022 abrimos como Inmerso como dealer autorizado de DJI Agricultura. Bueno, comienzo. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Nos contactaron, el área de investigación y desarrollo de esta agrícola nos contactó y bueno, en las conversaciones que tuvimos me dijeron, mira Álvaro, estamos muy interesados en ver si es que podemos implementar drones de pulverización acá en los campos. Sabemos que ya se ha avanzado bastante en la tecnología, ya que hace un año y medio, hicimos pruebas acá y vinieron a hacernos unas pruebas de pulverización acá, pero la verdad es que no fue muy buena la experiencia. La empresa que vino a hacer las pruebas acá básicamente nos cosechó los frutos y las flores con el viento de las hélices y bueno, no lograron la penetración, el cubrimiento que tenemos en nuestros estándares, ¿no? Pero ya creemos que la tecnología ha avanzado lo suficiente desde ese momento y porque como también tenemos operaciones en Chile, allá nos han comentado que ya están pulverizando arándanos con éxito. Y acá, bueno, tenemos la problemática de que como nuestros campos están sembrados en una zona desértica, esto es en la costa norte del Perú, bueno, ahí en los corredores entre las hileras de las plantas se forman pequeñas dunas y la maquinaria terrestre, al pasar por estas dunas, estos montículos, se mueve y causa, a veces merma, choca a las plantas de los arándanos y causa merma y a veces no se consigue una pulverización homogénea. Y además creemos que hay una serie de ahorros logísticos que podríamos conseguir y bueno, queremos saber si ya la tecnología está a la altura acá para nuestras condiciones. Entonces, el área de sanidad de esta empresa era la más escéptica, ¿no? Y pensaban que todavía, bueno, que en general los drones no iban a ser una herramienta que podría ser aplicada en arándanos, ¿no? Y bueno, ya con la experiencia que nosotros tenemos, supimos que este no era un problema de tecnología, sino de el saber implementar, el saber utilizar los drones adecuadamente, ¿no? Y los que ya pulverizan con drones saben que la clave del asunto es conseguir los parámetros adecuados para cada cultivo. Entonces, ese fue nuestro trabajo. Primeramente, ir y validar que los drones no causaban daño a las plantas en sí, que el viento de las hélices no necesariamente, inevitablemente iban a cosechar los arándanos y encontrar
los parámetros adecuados para este caso específico de esta empresa, ¿no? Para tanto sus campos, las variedades de arándanos, la morfología de las plantas de arándanos que ellos manejan y para la calidad del clima que ellos tienen, ¿no? Las características del clima que ellos tienen. Entonces, nosotros fuimos con un T30, ¿no? El T30 es un dron que tiene 16 boquillas de presión, de las cuales se utiliza básicamente 12 en casi todos los casos y provee un caudal máximo de 8 litros por minuto. Hicimos pruebas con agua, pruebas en blanco, no utilizamos agroquímicos, usamos agua y colorante orgánico, usamos papel hidrosensible para hacer las mediciones y la aplicación CatHill Hydro Reader que permite medir la cantidad de impactos por centímetro cuadrado que uno logra y el tamaño promedio de las microgotas que uno produce. Las pruebas las hicimos durante estos 3 días entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Nosotros realmente pedimos empezar las pruebas desde las 5 de la mañana, pero entendemos también por las limitaciones del horario del personal y la responsabilidad de las diferentes áreas que estuvieron involucradas, no pudimos hacerlo desde tan temprano, sino desde las 9 de la mañana. Para estas pruebas estuvieron involucradas pues, el área de investigación y desarrollo, el área de sanidad, el área de aplicaciones y el área de maquinarias de esta empresa. El área agrícola también estuvo involucrada y bueno, cada área tuvo representantes en todas estas pruebas que hicimos, ¿no? Las condiciones climáticas con las que trabajamos fue temperaturas de entre 28 hasta 36 grados, humedad relativa desde 64 hasta 32%, y la velocidad del viento nos acompañó, estuvimos entre 0.88 a 3.2 metros por segundo. ¿No? Bueno, en esta región geográfica es una zona desértica, muy seca. A partir de las 10 de la mañana ya las condiciones meteorológicas no son las más aptas para la pulverización con drones. La pulverización con drones, las condiciones ideales son para lograr, digamos, la mejor calidad posible, son temperaturas por debajo de los 35 grados centígrados, humedad relativa por debajo de 50% y velocidad de viento de no más de 3 a 4 metros por segundo. Para estas pruebas no usamos un surfactante, el cual nos hubiera ayudado mucho, y ya bueno, luego les explicaré por qué, y bueno. Entonces, hicimos pruebas en 7 variedades diferentes de arándanos, y de las cuales les voy a presentar las más representativas. La primera variedad se llama Sequoia Beauty. A la derecha podrán ver el mapa del campo en el que hicimos esta primera prueba. Por supuesto, los campos que esta empresa maneja son muy grandes y en todos los campos nosotros pedimos que nos asignen 1 hectárea cuadrada o 1 hectárea rectangular para hacer estas pruebas, ¿no? Los parámetros que utilizamos fueron de tasa de aplicación de 30 litros por hectárea, una altura de 3.5 metros desde el piso, ancho de aplicación de 7 metros, velocidad de vuelo de 4.5 metros por segundo, boquillas, las TJet XR 015, son las verdes, y los impactos que conseguimos en esta primera prueba por centímetro cuadrado fueron 46 impactos. El tamaño promedio de gotas fue de 296 micrones y se voló perpendicular a las líneas. La morfología de esta variedad es de una altura de un promedio de 1,60 m,
es muy densa, mucho volumen foliar, las ramas entrecruzadas y muy tupida, lo cual fue un desafío para nosotros. Ahora les voy a mostrar imágenes. En todas las pruebas utilizamos solo las boquillas 0,15. Y por eso siempre obtuvimos el mismo tamaño de gotas, que rondaba entre 291 hasta 299 micrones. Acá podrán ver cómo el personal de la empresa colocaba los papeles hidrosensibles y podrán ver también la morfología de las plantas, muy denso, muy tupido. Entonces empezamos con esto. Pueden ver el camino por donde transita la maquinaria y pueden ver pues que es básicamente arena. Con el viento de la zona se forman estos montículos, estas pequeñas dunas, y podrán imaginarse que la máquina al pasar sobre uno de estos montículos inevitablemente golpea a las plantas y causa merma, ¿no? Acá pueden ver un poco mejor ya el dron haciendo la primera prueba, volando perpendicular sobre las plantas. Permítanme. Acá, bueno, pusimos el papel hidrosensible en las mediciones que yo les voy a presentar es los tercios medio e inferior, que al final es lo que más les interesaba y la parte más desafiante, ¿verdad? Y bueno, pusimos papel hidrosensible adentro de las plantas, ¿no? Para poder realmente ver los escenarios más difíciles. Acá en este papel hidrosensible está básicamente en el tercio inferior de la maceta. Luego hicimos pruebas en una variedad que se llama Atlas, y en esta ocasión aumentamos la tasa de aplicación. Para estas pruebas nosotros empezamos con una premisa de que a partir de 30 litros por hectárea ya es bastante para arándanos, ¿no? Y teníamos que siempre buscar ese equilibrio entre la altura a la que volábamos, la velocidad a la que volábamos y la cantidad de impactos que íbamos a lograr, ¿no? Para cuidar esos dos metas que nosotros buscábamos, que era hacer las aplicaciones sin lastimar a los arándanos, a las plantas, sin, digamos, que los arándanos se raspen, sin que tampoco la arena se levante y cubra las plantas, bueno, y lograr la cantidad de impactos necesaria, ¿no? Entonces, aumentamos la tasa de aplicación, ya que la morfología bueno, en este caso ya era un poco más accesible. Igual, bajamos un poco la altura de vuelo a 3.5 metros, el ancho de aplicación a 7 metros, velocidad 4.5 igual, las mismas boquillas. En este caso logramos mayor impactos por centímetro cuadrado, 63. El tamaño de la gota es bastante parecido, en 293 micrones. Continuamos volando perpendicular a las plantas. Y la morfología, la altura se mantenía igual, pero las plantas eran más accesibles, ya que las ramas eran más rectas, más perpendiculares y permitían una mayor penetración de los impactos, ¿no? Por eso logramos sustancialmente aumentar los impactos por centímetro cuadrado. Bueno, acá no se nota mucho las plantas, acá quizás un poco más. Y acá podrán ver un poco más de impactos. Lamentablemente no les voy a poder mostrar las imágenes de la aplicación que mide los impactos. Esto nos pidieron bueno, esto está en posesión del cliente. Luego pasamos a la variedad Ventura. Igual, conservamos la misma tasa de aplicación, 40 litros por hectárea. Bajamos incluso un poco más la velocidad a
perdón, la altura de vuelo a 3 metros. Bajamos, por ende, se redujo el ancho de aplicación a 5 metros. Conservamos la misma velocidad, 4.5 metros por segundo, las mismas boquillas. Logramos 53 impactos por centímetro cuadrado. Igual el tamaño de gotas siempre alrededor de 300, un poco menos, micrones. Y continuamos en perpendicular. Y acá sí logramos mejores resultados que en la primera prueba, en Sequoia Beauty, y teniendo en cuenta que la morfología de Ventura de esta variedad es igual de desafiante que Sequoia Beauty, a un denso volumen foliar, ramas entrecruzadas muy tupido, pero sin embargo empezamos a lograr mejores resultados. Acá sí se pueden ver la morfología de las plantas, pueden ver que hay espacios vacíos entre las ramas, menos densidad foliar, y bueno, justamente las pruebas eran para ver los resultados en estas diferentes variedades que ellos manejan, ¿no? Pueden ver ya los arándanos en diferentes estadios de maduración. En el arándano se cuida mucho el bloom, que es básicamente esa capa blanquecina que rodea los frutos, y que, bueno, muestra pues que es una capa que siempre cuando se exporta esto, se busca que este bloom esté básicamente intacto, ¿no? Entonces los arándanos, al rozarse entre ellos o a rozarse entre las ramas, se raya el bloom, y eso es lo que el cliente buscaba evitar y validar si se podía utilizar los drones sin malograr el bloom de los arándanos. Acá pueden ver el papelillo sensible dentro de las ramas, con una buena cantidad de impactos, en este caso fue 53. Acá les voy a mostrar un video de esta prueba. Bueno, acá pudieron ver un ejemplo del dron haciendo la aspersión en las plantas, y si se fijaron, el viento no era de impacto significativo en las plantas, ¿no? Y eso es lo que logramos. Luego,
Otra variedad también se llama Sequoia Pop. Continuamos con 40 litros por hectárea, que habíamos estado teniendo ya buenos resultados. Esta variedad es un poco más baja, lo cual nos permitió bajar la altura de vuelo a 2.5 metros. El ancho de aplicación continúa a 5 metros. La velocidad de vuelo, en esta ocasión fue de 4 metros por segundo, las mismas boquillas. Y en esta ocasión sí logramos una muy buena cantidad de impactos por centímetro cuadrado, en 110, que ya se nos informó que estaba por encima de lo que ellos estaban buscando, ¿no? En cantidad de impactos. El tamaño de las gotas se mantuvo en 297 micrones. En esta ocasión se voló paralelo a las líneas y la morfología de Sequoia Pop era una planta bastante baja. Esta altura de 1.2 metros es la altura ya final, máxima, que alcanzan los arbustos. Y la densidad foliar era muy baja en esta variedad. Y bueno, acá les muestro unas fotos. Acá pueden ver pues que la densidad foliar es muy baja y es muy abierta, y eso también ayudó a conseguir esa cantidad de impactos por centímetro cuadrado en los tercios medio e inferior de las plantas, ¿no? En esta ocasión volamos, se hizo 2 pruebas, perpendicular y también paralela a las filas. Acá pueden ver el papel hidrosensible, una buena cantidad de impactos por centímetro cuadrado, en este caso estaba en el tercio medio. Y bueno, las conclusiones a las que llegamos, nosotros como compañía que hizo estas pruebas, fue que es factible pulverizar eficientemente y efectivamente en arándanos con drones, ¿no? Con los parámetros adecuados. El viento de las hélices no daña la integridad de los frutos, el bloom que les comentaba, que fue, bueno, una validación importante para estas pruebas. En las variedades de morfología abierta y baja densidad foliar, logramos entre 60 y 110 impactos por centímetro cuadrado, con solo 40 litros por hectárea. Y digo solo 40 litros por hectárea porque luego en un viaje a Chile que hicimos a mediados de este año, bueno, algunas empresas que están ya continuamente pulverizando arándanos allá, nos comentan que ellos utilizan alrededor de 80 litros por hectárea, ¿no? Y eso realmente nos pareció muy interesante. El cálculo de rendimiento que nosotros hicimos para la empresa fue en base a estas diferentes pruebas, un promedio de que con un T30 ellos pueden lograr la pulverización de 36 hectáreas por día de trabajo de 6 horas, versus lo que ellos están, digamos, el rendimiento que están obteniendo con la maquinaria que utilizan para pulverizar, que es de un promedio de 9 hectáreas por día, ¿no? Y este es un dato que nos dio el cliente, ¿no? El área de maquinaria. Entonces acá sí realmente podemos ver que ellos, digamos, la implementación de drones en caso de ellos les significaría un impacto en ahorro significativo en sus labores de fitosanidad. Ahora, como les comenté al principio, el área de sanidad era la más escéptica, ¿no? Y es entendible realmente, es una tecnología nueva, ellos no tienen data, no es algo que ellos digamos, que les han enseñado a los ingenieros encargados de sanidad en sus universidades. Esto es algo muy nuevo y por eso nosotros entendemos que sean tan reacios y tan cuidadosos en esto, en la implementación de drones, pero el jefe de sanidad en los correos que intercambiamos al final, cuando nosotros les enviamos nuestro reporte,
él contestó lo siguiente, ¿no? Es un párrafo de lo que él dijo. En resumen, podemos señalar que bajo lo observado podría ser factible realizar este tipo de aplicaciones en plantas recién instaladas o en los primeros meses de desarrollo, o también en aplicaciones específicas, como se menciona en el informe nuestro, ¿no? De Inmerso. Y acá se está refiriendo a esta variedad, ¿no? A Sequoia Pop, por ejemplo, ¿no? Es una aplicación específica en Sequoia Pop. Como sugerencia, se podría realizar más ensayos en este tipo de plantas y evaluar su efectividad. Por supuesto, siempre es requerido realizar más ensayos. Eso es importantísimo, la ejecución de ensayos, pero nosotros, sabemos que gracias a estas pruebas que hicimos, esta empresa ya está contratando servicios de pulverización con drones, ¿no? Entonces, realmente para nosotros fue un éxito este trabajo de asesoría que hicimos a esta empresa y pudimos validar que realmente en arándanos, que es un cultivo muy desafiante, se puede aplicar con drones encontrando los parámetros de aplicación adecuados, ¿no? Acá les muestro un cuadro de resultados para que tengan una idea ya global, ¿no? Como les muestro, como les comenté, en Sequoia Pop, que es una morfología abierta, utilizando 40 litros por hectárea, logramos una cantidad de impactos muy buena. Acá está ordenado de menos a más. Y como podrán ver en las variedades de morfologías más tupidas, más con densidad foliar mayor, sí, es más desafiante, pero bueno, nosotros empezamos con 30 y terminamos con 40, pero estoy seguro que aumentando, que una de las variables importantes es la tasa de aplicación, y aumentándola podemos encontrar mejores resultados aún, ¿no? Y acá, bueno, les voy a mostrar ya los resultados y luego también qué podemos mejorar, ¿no? Y qué podrían mejorar ustedes cuando se encuentren con este tipo de cultivos. El uso de coadyuvantes. Vuelvo al principio, como les comenté, no usamos un surfactante. El surfactante es un coadyuvante que debilita la tensión superficial de las gotas producidas por el dron. Entonces, al debilitar esta tensión superficial, cuando las microgotitas caen a la planta, al objetivo, digamos, se parten, por decirlo de alguna forma, en más gotitas. Y esto aumenta el cubrimiento de la aplicación. Entonces, el uso de surfactante es importantísimo y estamos seguros que utilizándolo para hacer las pruebas se puede conseguir mejores resultados. Como les comenté, utilizando mayores tasas de aplicación, mayores litros por hectárea, se pueden conseguir mejores resultados. Las condiciones climáticas, un horario adecuado, un horario idóneo para hacer estas aplicaciones en esta región geográfica con estas características climáticas, es realmente en insecticidas en la noche. Es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Las estomas de las plantas están abiertas y se consigue resultados de mayor calidad. No hay viento en las noches, no hay calor, no tenemos el impacto del calor y de una alta humedad relativa, y esto elimina básicamente el riesgo de evaporación de las gotas. También pudimos y se deberían hacer pruebas con otros tipos de boquillas. Las cónicas son muy buenas en árboles frutales y en plantas que tienen una alta densidad foliar, ¿no? Las de cono abierto. Y ahora que ya tenemos los drones que tienen, digamos, sistemas de aspersión centrífugo, en el caso de DJI, el T20P y el T40,
se podría lograr mejores resultados, ya que estos drones tienen una mayor tasa de aplicación, ¿no? Hasta 12 litros por hectárea. Perdón, 12 litros por minuto, ¿no? Cuando nosotros hicimos estas pruebas, todavía no habían llegado a Sudamérica estos drones T20P y T40, ¿no? Entonces trabajamos con el T30. Y bueno, esto ha sido mi presentación. Les doy muchas gracias. Y bueno, les comento que Carlos y yo, nuestras empresas vamos a lanzar un curso online en enero del próximo año, en el cual yo enseñaré los conceptos técnicos de la pulverización con drones, cómo determinar los parámetros de aplicación según cada cultivo, la lógica detrás de la determinación de parámetros de aplicación, cómo gestionar el impacto del clima, la calidad del clima en los casos en los que tengamos que hacer aplicaciones, cómo gestionar el viento, altas temperaturas, etcétera, y cómo hacer pruebas de campo con papel hidrosensible y cómo hacer mediciones con papel hidrosensible. Carlos, por su lado, estará enseñando el procesamiento y análisis de imágenes multiespectrales para encontrar las zonas con problemas en menor tiempo y realizar aplicaciones variables con drones, ¿no? Y bueno, para los participantes, las personas que nos están viendo en este webinar, les vamos a dar un 10% de descuento y toda la información del webinar y su cupón de descuento les estará llegando a sus correos. Así que yo me despido y ahora les dejo acá nuestra información de contacto y de nuevo, Loren, te cedo la palabra para ya entrar a la parte de preguntas. Bien, muchísimas gracias, Álvaro. Excelente tu postulación. Gracias a todos por estar escuchando las postulaciones de Carlos y de Álvaro. Dejarles también a la vista que definitivamente es tan importante los drones y la tecnología de los drones en la aplicación de la agricultura digital de precisión, que se pueden trabajar de la mano en ambos casos, tanto los drones que son con cámaras multiespectrales y térmicas y demás, como previamente, antes de una aplicación con los drones de aplicación, podrían manejar aplicaciones variables, va a aclarar redundancia, ¿no? Entonces, pero que de todas maneras nos pueden ayudar bastante en el campo para rentabilizar no solamente temas de dinero, sino temas de tiempo, temas de recursos, tanto humanos también. Entonces, excelente, chicos, y más bien vamos a seguir entonces con las preguntas. Sin embargo, nuevamente les reiteramos que continuamente estamos haciendo capacitaciones y cursos para las personas que quieren aprender un poco más sobre la agricultura digital de precisión con drones. Entonces, en cualquier momento que se quieran comunicar con nosotros, ahí están nuestros datos. Vamos a comenzar con las respuestas. Entonces, aquí justamente la primera pregunta la hace Drones. Dice, mi duda es en relación con las cámaras, sensores que existen y quería saber si también utilizan cámaras termográficas para la agricultura de precisión o para otros trabajos como inspección de tendidos eléctricos. Entonces, ¿quién va a responder la pregunta? Carlos. Sí, yo la puedo responder. Gracias por la consulta. Sí, bueno, se pueden utilizar cámaras térmicas también para el análisis de cultivos. Nosotros ya estamos entrando en ese análisis porque las diferentes temperaturas en el cultivo pueden, digamos, también ser un indicio de la presencia de algún tipo de enfermedad o, digamos, de algún tipo de estrés hídrico, por ejemplo. Entonces, sí es factible utilizar ese tipo de cámaras en lo que corresponde a agricultura de precisión y así como también, pues, en inspección de tendidos eléctricos, inspección de paneles solares y demás. Ahí también voy a aprovechar que también veo otra consulta de la misma persona referente a lo que es Mavic 3 multiespectral.
Sí, digamos, es uno de los drones que nosotros utilizamos, el Mavic 3 multiespectral, para la creación de por ejemplo, de los resultados que yo les he mostrado. Nosotros utilizamos el Phantom 4 multiespectral y el Mavic 3 multiespectral. Ambos drones, digamos, tienen sus características técnicas, ambos drones tienen sus ventajas, por así decirlo, y, digamos, pueden ser utilizados en lo que es agricultura de precisión. Lo importante, como les dije durante la presentación, es que utilicen una cámara multiespectral, que el sensor que utilicen sea de esas características. Listo. Bien, muchas gracias. También pregunta Diego Gelos. Tiene dos preguntas. La primera es, planos de elevación y curvas de nivel, ¿lo hacen también con multiespectral? ¿Qué software lo realizan el informe? ¿Con qué software lo realizan el informe? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué software usan para que el índice NDVI se vea específicamente sobre el cultivo y no sobre otra parte del cultivo que no interesa? Estoy acostumbrado al DJI Terra, que me muestra todo junto. Ok, sí, claro. Gracias por la consulta, Diego. Para los planos de elevación y curvas de nivel, más que las cámaras multiespectral, utilizamos la cámara RGB del dron o las imágenes RGB del dron, porque es a partir de esas imágenes que podemos obtener esa información. Y nosotros procesamos las imágenes en Pix 4D. Nosotros somos instructores certificados de Pix 4D, entonces estamos muy familiarizados con ese software. Y trabajamos de manera complementaria con el software QGIS. Y cómo separar, usan para que el índice NDVI se vea específicamente sobre el cultivo. Bueno, ahí es una técnica de, vamos a decir así, clusterización o clasificación de lo que en realidad tú, con lo que te quieres quedar dentro de la imagen versus lo que quieres ignorar, por así decirlo. Eso lo hacemos nosotros con QGIS. Ahí hacemos nuestro trabajo de clusterización y, digamos, utilizando también los índices vegetativos, pues podemos encontrar o, digamos, separar la vegetación que deseamos versus suelo de repente, ¿no? Y si es, digamos, entre vegetaciones, por ejemplo, como el ejemplo que les monté, los árboles que no son de café y los árboles que son de café, ahí podemos utilizar los modelos digitales de superficie y modelo digital de terreno para separar el cultivo por alturas también. Entonces, los arbolitos más bajos serán los de café, los arbolitos más altos serán otro tipo de cultivo o de planta y de esa manera los ignoramos. Entonces, mucho va a depender de qué estemos analizando para saber qué estrategia es la que adoptamos. Si estamos familiarizados con el software Terra, sí sabemos que muestra todo junto y muchas veces por eso utilizamos otras herramientas un poquito más especializadas, por así decirlo. Bien, Diego Alonso Mesa hace una pregunta muy chévere respecto al conteo de plantas. Dice, ¿utilizan software de programación para el conteo de plantas o GIS como QGIS o ArcGIS? Nosotros hemos creado, por así decirlo, nuestros propios modelos o algoritmos para realizar el conteo de plantas. Es por eso que, digamos, podemos hacerlo en diferentes tipos de plantas porque adaptamos ese modelo a la necesidad del cliente. Sin embargo, dependiendo del tipo de cultivo y, digamos, cómo se presente, podemos hacer un conteo de plantas utilizando herramientas básicas de QGIS. Es totalmente factible, pero, digamos, no se puede hacer en todos los casos, ¿no? Para la mayoría de conteos que hacemos nosotros, tenemos nuestro propio software. Bien, Diego vuelve a preguntar y dice, la presentación de resultados, ¿con qué software lo procesan para armar dicha información tan completa? Está muy bueno eso. Nosotros, me imagino que te refieres, Diego, a los dashboards. Sí, él lo preguntó justo en el momento en que estabas hablando de los dashboards. Ok. Básicamente, bueno, ahí puedes utilizar diferentes herramientas, ya sea gratuitas o de pago. Por ejemplo, tienes Looker Studio de Google, esa es gratuita. O tienes Power BI, esa, digamos, tiene una versión gratis, pero es limitada, y una versión de pago también. Y hay otras herramientas en el mercado que
son gratis, digamos, hasta cierto punto y luego tienes que pagar si quieres compartir. Pero, digamos, principalmente son esas dos las que utilizamos nosotros. Bueno, vale la pena aclarar antes de continuar con las preguntas que tanto Álvaro como Carlos son peruanos. Álvaro se encuentra en Perú y Carlos se encuentra en Costa Rica, pero de todas maneras se puede trabajar de manera remota, ¿no? La pregunta que hace Mario es, saludos, muchas gracias. Para programar una ruta de vuelo de dron de fumigación con esos mapas multiespectrales, ¿cómo lo han realizado y en qué formatos se pasan luego de procesar la imagen del dron multiespectral? ¿Lo hacen por DJI Terra? Si es para un dron DJI, ¿han realizado fumigación de tasa variable con esos mapas? Creo que esta pregunta la estaba haciendo para Álvaro, si mal no estoy. Álvaro, tienes apagado el micrófono. Perdón. ¿Me podrías repetir la pregunta, porfa? Dice, para programar una ruta de vuelo de dron de fumigación con esos mapas multiespectrales como lo han realizado y en qué formatos se pasan luego de procesar la imagen del dron multiespectral. ¿Lo hacen por DJI Terra? Si es para un dron DJI, ¿han realizado fumigaciones de tasa variable con esos mapas? Mira, sí, se usa el software DJI Terra. Hasta ahora no hemos realizado aplicaciones reales con tasa variable. Eso justamente lo vamos a trabajar con Carlos. Y seguramente cuando ya tengamos la data de eso, haremos otro webinar acerca de eso para darles la información técnica que hemos conseguido y el caso de trabajo. Pero sí, es básicamente recoger la data con, en este caso, el Mavic 3 multiespectral, que es el dron que ahora DJI tiene disponible al mercado. Se hace el levantamiento del campo y toda esa data se pasa utilizando el software Terra y ya se pasa al sistema operativo de los drones Agras. Gracias, Álvaro. Antes de continuar, también vale la pena aclarar que la mayoría de información que estamos compartiendo aquí ha sido validada no solamente por empresas grandes, sino también por entidades grandes, universidades, Universidad Católica de Perú, aquí en Costa Rica con la universidad, la UCR, con el ICAFE, con ciertas entidades que han validado esta información y nos permiten que se esté entregando la información correcta a ustedes y también a los productores, porque aquí finalmente los que van a salir siempre beneficiados, como decía Carlos al final de la exposición, es que los productores sean los protagonistas de este asunto. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. La siguiente pregunta es, ¿algunas experiencias con drones en el cultivo en la sierra de altura en Perú, cerca a cerros? ¿Con drones en general o drones de pulverización? Él hizo la pregunta cuando tú estabas haciendo tu postura. Asumimos que es pulverización, entonces. Sí, claro, tenemos varios clientes que están aplicando en Cusco, en Huancayo, en zonas de más de o por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando, digamos, hay unas recomendaciones y unos cálculos que se han hecho que por cada 1.000 metros sobre el nivel del mar que uno suba, el rendimiento del dron va a disminuir en un 12%. En caso de nuestros clientes que están aplicando en alturas, la mayoría está aplicando con el T20P o el T10, ¿no? Igual también, digamos, qué dron se va a utilizar o qué dron es el más adecuado, va a depender de la altitud, pero también de el tamaño promedio de los predios, ¿no? Si son predios, si donde uno va a aplicar son predios pequeños y uno realmente va a hacer digamos, va a cubrir pocas hectáreas al día, menos de 10, quizás menos de 20, menos de 25. Entonces realmente no tiene mucho sentido trabajar y más aún si uno está a altitudes por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Técnicamente, no tiene mucho sentido comprar o pensar en un dron grande, ¿no? Como un T40
o un T-30 incluso. Yo recomendaría y recomiendo a mis clientes drones pequeños en esos casos y siempre, digamos, poniendo por encima de mis intereses como proveedor de drones, los intereses del cliente, lo que realmente le va a servir. Y sí, técnicamente para esos casos de predios que estén en altitudes por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, que suelen ser predios pequeños, digamos, juntando esos dos factores, los drones pequeños T10 y T20P son los más adecuados. Bien, justamente aquí pregunta Juan Carlos Díaz, ¿por qué no usaron el aditamiento de frutales en el T30? Sí, lo pensamos, pero como teníamos solo 3 días y sabíamos que íbamos a estar con el tiempo justo, consideramos que bueno, en el trabajo previo con este cliente, hicimos varias reuniones y nos pedimos, digamos, KMZ, pedimos videos y fotos de sus predios, y vimos que por la separación que tenían, que era más o menos de 2,5 metros, más que utilizar y volar en medio del espacio del corredor por donde transita la maquinaria terrestre y ponerle estos aditamentos que van a permitir pues una aplicación básicamente perpendicular, era más conveniente hacer las aplicaciones perpendiculares, o sea, que el dron vuele perpendicular a las filas, ¿no? Y de esa forma consideramos que iba a haber mejor cubrimiento y mayor impactos en los tercios medio e inferior. Muy bien, bueno, aquí hace una pregunta Daniel Rojas, creo que tú lo conoces también. Les contamos que Daniel Rojas es Dani. Hola, costarricense, Dani. sí. Daniel Rojas está en el sur de Costa Rica, es agrónomo y es aliado de nuestras empresas. Él tiene su empresa, se llama Fumidrón, con la que hace aplicaciones con drones como los que estaba hablando Álvaro justamente. Entonces, Daniel pregunta, ¿a qué altura en promedio sobrevoló el dron en el cultivo de arándano? Bueno, Dani, en promedio te diría 3,5 metros sobre el piso. Ese yo creo que fue la altura promedio, ¿no? Y considerando que el promedio de los arbustos sobre el piso, de altura de los arbustos sobre el piso, era de 1,50 metros, 1,40 metros. Entonces sí, volamos básicamente entre 3 y 3,5 metros de altitud. Bien, esta pregunta que hace Oscar León tiene que ver mucho también con el tema de las normativas en temas de drones. Tenemos que tener en cuenta que las normativas de drones cambian en todos los países, ¿no? Dependiendo del país. Pero él aquí pregunta, ¿alguna limitación u observación de utilización de drones en este proyecto relacionado a la normativa peruana de uso de drones? Ya, mira, sí, sobre la normativa peruana de vuelo con drones, el MTS, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene muchas restricciones para el vuelo en zonas urbanas, sobre personas, sobre áreas públicas, en zonas urbanas sobre todo. Pero cuando uno vuela drones de pulverización, usualmente vuela dentro de propiedad privada. Entonces, ahí ya no tiene injerencia la DGAC o el MTC, ¿no? Y no hay personas. Entonces, yo diría que en áreas rurales y cuando estás volando en predios que son propiedad privada, básicamente es tener siempre los cuidados necesarios, pero en cuanto a la normativa, me parece que ya ahí escapa del área de impacto de la normativa común de vuelo de drones. Bien, Carlos, ¿tú tienes algo que acotar a la respuesta respecto a los drones, ya que no son de aplicaciones, sino los drones con cámaras multiespectrales y este tipo de uso? No, básicamente mi respuesta va en la misma línea que la de Álvaro. Se está volando dentro de un área privada y, digamos, con los permisos necesarios en este caso, pues, de los productores. Entonces,
por ese lado digamos, digamos sí hay que cumplir con ciertas reglas de vuelo y demás cosas, eso sí es bastante cierto, los límites de vuelo tanto en altura y demás, pero por cómo volamos nosotros y por la información que se toma, difícilmente excedemos esos límites y restringimos el vuelo al área privada de interés donde está el cultivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alejandro Moreno pregunta, ¿de qué dependió la determinación de las micras de las gotas pulverizadas? Ya mira, el cliente básicamente digamos, el estándar que el cliente pedía era lograr más de 80 impactos por centímetro cuadrado. Eso era, digamos, lo que el cliente pedía en general. ¿De qué depende cuántos impactos por centímetro cuadrado uno debe lograr y el tamaño de las gotas? Digamos, hay unas referencias que se han elaborado a través de estudios, de pruebas, y que ya son bastante antiguos, creo que son de los años 60 o 70, según lo que me cuentan los expertos, y básicamente bueno, lo utilizan, sí, lo utilizan organizaciones internacionales como la FAO y diferentes universidades, centros de investigación agrícola. Todos se parecen mucho y básicamente la lógica es que cuando uno va a aplicar productos de contacto, se busca mayores impactos por centímetro cuadrado, ¿no? Y cuando se va a aplicar productos sistémicos, menos impactos por centímetro cuadrado. Cuando se va a aplicar herbicidas, también son menos impactos por centímetro cuadrado. Y, digamos, la lógica es inversamente proporcional con respecto al tamaño de las gotas, ¿no? Cuando van a aplicar productos de contacto, se buscan que las gotas sean finas. Finas, estoy hablando de menos de 250 micras, y cuando ya se aplican productos sistémicos, ya se busca que sean de alrededor de 250 a 300 micras. Igual algunos productos de contacto también está por alrededor de 300, y cuando se aplican herbicidas, sí se busca que sean gotas finas, o mejor dicho, medias, a mayor tamaño, ¿no? Igual esas son referencias. Yo les comento que en la vida real, el que toma las decisiones en el predio, en el fondo, es el ingeniero agrónomo a cargo. En caso de las empresas agroexportadoras, es el jefe de sanidad, y muchas veces en nuestra experiencia, ellos son más conservadores y piden mayor impacto, mayor cantidad de impactos por centímetro cuadrado. Y bueno, pues hay, ¿no?, un tema de el paradigma que ellos tienen, y la diferencia que significa hacer aplicaciones con drones, que es una aplicación de ultra bajo volumen y alta densidad, que ya en algún momento les comentaré. Y bueno, ahí hay un trabajo que hacer de pruebas y un poco de educación y de validar quizás esto científicamente a través de papers, pero igual, ¿no? Expertos en la medición de aplicaciones me han comentado de que estas referencias ya quizás deberían ser actualizadas, dado que la tecnología avanza, los drones han entrado a hacer aplicaciones fitosanitarias, pero básicamente va por esa línea, ¿no? La decisión de cantidad de impactos y de tamaño de las gotas que se producen. Genial, genial. Bien, entonces aquí dice, bueno, dice muy bien, un gran curso será. Aquí, Víctor, lo que dice es, ¿también se puede dar un alcance de maíz grano? ¿Aplicación con drones en maíz? Sí, en maíz, aplicación Sí. con drones en maíz. Sí, nuestros clientes están aplicando sobre todo enraizantes, productos foliares, bioestimulantes.
no tanto el combate hay un gusano que entra dentro de la coronta y ahí básicamente se busca, ¿no? que el insecticida impacte al cuerpo del gusano y como está dentro de básicamente en una zona del maíz en donde no hay acceso desde arriba, de que gotas aplicadas desde arriba accedan, no están usando los drones para hacer el combate a este gusano, pero sí, como les digo, productos foliares, sistémicos, enraizantes y bioestimulantes sí se está aplicando en México un montón y bueno, acá en Perú también. Bueno, las dos últimas preguntas. Al aumentar la tasa de aplicación, por ejemplo, a 80 L por hectárea, ¿sí sería conveniente para el productor porque habrá mayor impacto por centímetro cuadrado, pero para el prestador del servicio ya no sería rentable o sí? Sí, mira, ahí es básicamente tu tarifa tiene que ser directamente proporcional a la tasa de aplicación que tú estés usando. Entonces, si tienes un cliente o un caso en el que es necesario aplicar altas tasas de aplicación para que realmente te tenga sentido para tu negocio, tu tarifa de cuánto vas a cobrar por hectárea aplicada tiene que subir también, ¿no? Por ahí va la cosa. Ahora, cuando son las mismas empresas productoras las que compran sus drones, ahí ya básicamente su cálculo financiero es muy diferente, ¿no? Ellos, su prioridad, la verdad es que lo que hemos visto nosotros es que ya aplicando con drones obtienen ahorros significativos en logística que les permiten aplicar con drones a altas tasas, aun cuando, bueno, permiten aplicar altas tasas y aún así están obteniendo importantes ahorros, ¿no? Por ahí va la cosa. Y aquí pregunta Joel también, con respecto a los usos de imágenes multiespectrales, ¿cómo cambiar la mentalidad del agricultor sabiendo que ellos tienen parcelas pequeñas y ellos mismos podrían monitorear sus cultivos o haciendo muestreos porque ya conocen su campo? ¿O a qué cliente está dirigido este tipo de monitoreo? Ya que lo ven como un gasto y no necesario. Eso hemos encontrado muy seguido, la verdad, con estos casos, pero voy a dejar que Carlos lo pueda responder. Sí, gracias por la pregunta. Sí, eso es un paradigma ahí, como que un dilema, de que como bien dice Loren, a veces nos lo encontramos en campo. En ciertas, digamos, el proceso es muy importante, ¿no? Y muchas veces estos productores pequeños son los que usan mucho este papel y lápiz, digamos, para llevar sus cuentas, para conocer, digamos, cuánto están gastando, dónde tienen que aplicar, y más o menos siguen una receta, por así decirlo, o un paquete tecnológico, como se conoce, digamos, donde ya se le dice, mira, tienes que aplicar cada 2 semanas, cada tantos días, tal producto cada cierto tiempo y demás. Entonces, y muchas veces no salen de esa receta durante los años. Y es ahí, digamos, donde existe la oportunidad que nosotros les queremos brindar. Muchas veces, claro, como bien dice la consulta, ellos dicen, bueno, yo ya es una hectárea pequeña, digamos, yo ya conozco el área, lo vengo haciendo eso por muchos años. Pero, digamos, siempre hay oportunidad de mejora, siempre hay cositas que se les puede estar escapando, siempre, digamos, se les acompaña en ese proceso. Muy importante el tema del acompañamiento, de decirles, mira, vamos a comenzar, digamos, no de repente con el análisis, con las imágenes multiespectrales y demás cosas, y eso porque quizás eso sea muy complicado, vamos a decir así, para ese momento, sino se le puede decir, mira, vamos a comenzar con la medición del área, con el conteo de las plantas de repente, o digamos cuánta área realmente tienes sembrada, qué tipo de cultivos son y demás. Y a partir de ahí vamos creciendo de manera escalonada según viendo las necesidades que vayan teniendo. Entonces no es siempre ir y tratar de venderles las imágenes como tal, sino es entender ese proceso que ellos están siguiendo, entender, digamos, cómo hacen sus actividades y vernos en qué parte de todo ese proceso nosotros podemos añadir valor.
Y otra forma también es que muchas veces estos productores pequeños están asociados. Muchas veces ellos o pertenecen a una cooperativa. Entonces, por intermedio de la cooperativa, nosotros, digamos, ya podemos juntar varios de estos productores, entre comillas, pequeños, y decirles, mira, nosotros los atendemos a todos por un precio único, por así decirlo, por un precio por hectárea único. Y entonces, de esa manera, ya, digamos, tienes una cierta cantidad de productores ahí, digamos, cierta cantidad de hectáreas que vas a monitorear, son pequeñas, por así decirlo, que a uno de repente irse de un lado a otro no le vale mucho, y esa información tú se la compartes con la cooperativa, porque a la cooperativa le va a interesar hacerle monitoreo, seguimiento a esos productores pequeños para saber cómo van, para saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y quizás sea la cooperativa o la asociación la que necesite digitalizar estos procesos, porque se va a ir recolectando información de varios productores y todo eso hay que irlo ordenando y demás, viendo en los gráficos y demás cosas, para irle aconsejando después, ya con los técnicos de la cooperativa, a cada productor que está haciendo bien, que puede mejorar y demás cosas, ¿no? Entonces, hay oportunidades, a pesar de que se puedan presentar, por así decirlo, estos casos, porque al final, ya sea con los drones de aplicación o con las imágenes multiespectrales, la tecnología poco a poco los va a ir llevando hacia ese lado, ¿no? Entonces, por ahí iría un poco mi respuesta, Joel, a tu consulta. Bien, ahora terminando de complementar la respuesta de Carlos, también es cierto y lo podemos evidenciar que en el área de los cultivos y las personas que trabajan los cultivos, este tema es casi netamente generacional. Entonces vamos a ver que justamente las personas de las que tú estás hablando en la pregunta posiblemente sean personas ya muy adultas. Pero vamos a tener en cuenta que hay empresas grandes y hay empresas pequeñas con estos pequeños hectáreas. Entonces, pero tienen hijos. Entonces, los hijos usualmente son los que van a recibir generacionalmente esta tradición de la agricultura de sus padres. Entonces, nuestro compromiso ahorita está también muy dirigida hacia la juventud, hacia esta parte de los agrónomos, los forestales, los chicos que están saliendo de las universidades, que tienen padres que trabajan en el cultivo, y nuestro compromiso es educar en temas de tecnología a estos chicos para que no le tengan pereza al campo, sino que más bien sean una herramienta para ayudar a sus padres. Entonces, es muy importante, por ejemplo, esta información y estos capacitaciones y cursos que dicta tanto Álvaro como Carlos, para poderlos acompañar a estos chicos y que definitivamente pueda ser funcional la agricultura digital de precisión. Entonces, ya para no cansarlos con el tema, por aquí siguieron preguntando acerca de las capacitaciones. Se les va a enviar un correo electrónico a todas las personas que asistieron a este webinar, como lo dijo Álvaro, en donde van a recibir un descuento en las próximas cursos que vamos a dictar. Les damos las gracias por haber abierto las pantallas de sus celulares, de sus computadores, por abrir su cabeza a la información que queremos transmitir. Tengan por seguro que cada vez que quieran hacer alguna consulta, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a nuestros números telefónicos. Con mucho gusto les vamos a atender y los vamos a acompañar, tal vez, si ustedes nos permiten, en sus procesos. No sé si ustedes también quieran despedirse. Carlitos. Sí, bueno, darle las gracias por la atención. Ahí veo dos consultas, una de Luis y otra de GM, digamos, para concluir dentro de mi despedida. Sí es posible detectar enfermedades o plagas dentro de los cultivos con esta tecnología. Nosotros lo hemos comprobado porque es muy importante la validación de lo que vemos en las imágenes versus lo que observamos en el campo. Y a la consulta de Luis, digamos, para hacerla corta, porque, digamos, fue todo un proceso, pero, digamos, porque vimos oportunidades aquí de crecimiento, oportunidades de poder contribuir, y desde acá, digamos, queremos, si Dios lo permite, salir a otros países también. Entonces, bueno, simplemente darles las gracias por su atención. Estamos
a la orden, digamos, si los que están en Costa Rica desean una demostración de los servicios que brindamos, o si están en otros países y nos desean mandar sus imágenes para poderles hacer una demostración de lo que se podría obtener, también con mucho gusto. Y nada, los esperamos en el curso si así lo desean. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por haber asistido. Como dijo Carlos, los esperamos en enero en el curso. Estaremos mandándoles toda la información. También quedo totalmente abierto a que se comuniquen conmigo. Encantado de ayudarlos, de conversar. Y bueno, espero que tengan una feliz Navidad y un 2024 lleno de salud, amor y bueno, mucha prosperidad. Gracias a todos. Gracias.